vamos a comenzar viendo el video 8 de la teoría intuitiva de conjuntos. ¿Qué vamos a ver en este video? Como siempre, teniendo presente las tablas de verdad, de las equivalencias lógicas entre las letras proposicionales que hemos visto, vamos a mirar operaciones entre conjuntos. Las operaciones entre conjuntos se van a poder hacer, van a ver ustedes, gracias a cómo tenemos definidas las operaciones entre las letras proposicionales y los predicados. ¿Qué significa realizar una operación conjuntista? Bueno, significa, dados conjuntos, fabricar nuevos conjuntos mediante definiciones pertinentes, es decir, definiciones que vamos a hacer. Dados dos conjuntos A y B, diremos que un conjunto que llamaremos A intersección B es un nuevo conjunto fabricado o formado por aquellos elementos que pertenecen simultáneamente a ambos conjuntos. Simbólicamente eso lo escribimos A intersección B, así se lee este símbolo, es el conjunto de los X, tal que X está en A y X está en B. En un diagrama de Venn, ¿qué sería A intersección B? Bueno, aquellos elementos donde A y B tienen cosas en común. Fíjense que la intersección se ha definido de conjunto, se ha definido en términos de conjunción de esquemas, ya que el esquema que define la intersección es la conjunción de dos esquemas. Bueno, también se puede definir la unión de A y B. ¿Qué es la unión de A y B? Un nuevo conjunto. ¿Y quiénes pertenecen a ese nuevo conjunto? Bueno, aquellos elementos que están en A o que están en B, es decir, la exigencia es estar en alguno. La unión de A con B, así se lee este símbolo, es el nuevo conjunto formado por los X que están en A o que están en B. Fíjense qué pasa en el dibujito. Para estar en la unión alcanza con que esté en A, que esté en los dos o que esté en B. Es decir, la unión es más amplia que cada uno de los conjuntos, porque está definida como disyunción de estar en A o estar en B. Alcanza con estar en alguno para estar en el conjunto unión. La unión está definida en términos de la disyunción de dos esquemas. Bueno, acá tenemos un ejemplito dado el conjunto 0, 1 y el conjunto B menos 1, 0 y 1, ¿qué será hallar la intersección? Bueno, ¿por qué pongo el 0 en la intersección? Porque el 0 está en A y también está en B. ¿Por qué pongo el 1 en la intersección? Porque el 1 está en A y el 1 está en B. Es decir, la intersección son aquellos elementos que están en ambos conjuntos. ¿Y qué es la unión? Bueno, para estar en la unión alcanza con estar en alguno de los conjuntos. Por lo tanto, el menos 1, ¿por qué tiene derecho a estar en la unión? Porque el menos 1 lo encontramos en B. El 0, ¿por qué está en la unión? Bueno, porque está tanto en A como en B. Y el 1, por la misma razón, el 1 está en A y también está en B. Por lo cual, la unión de A con B es menos 1, 0, 1. Si miramos en el diagrama de Venn en esta situación, el B está formado por menos 1, 0 y 1. Y el A está formado por 0 y 1. Si hacemos la intersección nos da 0, 1, que en particular es A. Y si hacemos la unión nos da menos 1, 0, 1, que en particular es B. Observen esta situación. A está contenido en B y nos ha dado que la intersección dio A y la unión dio B.
es un caso particularísimo, obvio. Vamos a realizar las operaciones para A, el conjunto unitario 0, ¿por qué unitario? Porque tiene un solo elemento, y el conjunto B menos 1, 1. Bueno, ¿cuáles son los elementos que tienen en común A con B? Ninguno. Porque 0 está en A, pero no está en B. Menos 1 está en A, menos 1 está en B, pero no está en A. 1 está en B, pero no está en A. Entonces, en A y B no hay ningún elemento en común. Por lo cual, eso indica que la intersección es el conjunto vacío. Recuerden que vacío es el conjunto que no tiene elementos. Así pasa con A intersección B para este A y para este B. Si ustedes hacen el dibujito de A y hacen el dibujito de B, se dan cuenta que no tienen nada en común. Si tenemos que mirar qué nos da A unión B. Bueno, A unión B nos va a dar el menos 1, 0 y 1. ¿Por qué menos 1? Porque está en B. ¿Por qué el 0? Porque está en A. ¿Y por qué el 1? Porque está en B. Entonces, A unión B nos da este conjunto. Fíjense que A unión B contiene al conjunto A, que es el 0, y también contiene al conjunto B, que es el menos 1, 1. Otro ejemplo es si tenemos P, el conjunto de los números naturales que son pares, e I, el conjunto de los números naturales que son impares. Todos sabemos que no hay ningún número natural que sea par e impar a la vez, por lo tanto esa intersección va a ser vacío. ¿Y qué me da la unión? Bueno, la unión me da los naturales. ¿Por qué? Y bueno, porque los números son uno par y el otro impar, y así sucesivamente, entonces la unión me da todos los números naturales. Entonces, claramente que la intersección está contenida en cada uno de los intersecandos y la unión contiene a cada uno de los intersecandos, de los unuendos. Bueno, acá esto queda para ustedes. Hagan el diagrama de Hasse y encontrar también por la definición que es la intersección de A con B y la unión de A con B. Muy elemental, similar a los que hicimos hasta ahora. Bueno, acá tenemos otra actividad para pensar más que nada. ¿Cómo tendrán que ser A y B? Cualquiera, es decir, no poner una cosa muy concreta, para que se verifiquen las siguientes condiciones. Son independientes cada una de ellas, ¿eh? Es decir, no, los que verifican uno no tienen por qué verificar 2, 3, 4, etc. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ustedes tienen que pensar un poco, diagramas de Venn le pueden ayudar, cómo tienen que ser los conjuntos para que, por ejemplo, la intersección de los dos de B, cómo tienen que ser los conjuntos para que la unión del vacío. Ya dije, son independientes estas cosas, ¿eh? Cómo tienen que ser B para que unido con el vacío de vacío, y así analizan todos. Bueno, algunas propiedades de la unión y de la intersección vamos a ver. Primera propiedad interesante de pensar es que la unión y la intersección de conjuntos, ambas operaciones son conmutativas. ¿Qué quiero decir con eso? Que A unión B da lo mismo que B unión A. Y que A intersección B da lo mismo que B intersección A. Hay que pensar en la definición de unión y de intersección, y además pensar lo que conocen de equivalencia lógica, de la conmutatividad de la conjunción y conmutatividad de la disyunción. Y eso es lo que hay que aplicar para hacer esas demostraciones. Otra propiedad interesante, también verifican ambas operaciones, es la asociatividad de la unión, que quiere decir que si tengo tres conjuntos A, B y C, es equivalente
hacer A unión B y ese conjunto unirlo con C que hacer A unión B unión C. Este conjunto resulta ser igual a este. Similar para la intersección. Si hacemos A intersección B, da un conjunto que intersecado con C nos da el mismo resultado que hacer A intersección B intersección C. ¿Por qué salen estas propiedades? Y bueno, porque la disyunción de 3 letras proposicionales es equivalente si hacemos, supongamos que ya se llamaran P, Q y R, si hacemos P disyunción Q y eso entre paréntesis disyunción R, es equivalente lógicamente a P disyunción entre paréntesis Q disyunción con R. Similar para la conjunción. ¿Cómo se hacen demostraciones de este tipo? Bueno, se toma un elemento genérico de un conjunto y hay que ver que esté en el otro, o bien por equivalencias lógicas, definiciones, y después la contención al revés, porque acuérdense que dos conjuntos son iguales y son subconjunto uno del otro y recíprocamente. Es decir, vale la doble contención. Bueno, yo acá hice para que vean cómo se maneja, A unión B igual a B unión A. Toman un X en A unión B. Por definición de unión, X está en A o X está en B. Ahora, como saben ustedes, P o Q es lógicamente equivalente a Q o R. Entonces, en lugar de tener esta disyunción de esquemas, por esta equivalencia lógica que está destacada acá, es equivalente a tener X está en B o X está en A. Pero esto es la definición de que X esté en B unión A. Y así se demostró que si tengo un X que está en A unión B, es equivalente a que ese X esté en B unión A. Por lo cual, estos dos conjuntos son iguales. De la misma manera, acá tienen probado esta igualdad. Ahí lo que se usa es lo que decía antes, que la asociatividad de la conjunción. Bueno, ahora tenemos otra propiedad relativamente especial, porque dice que si uno sabe que A está contenido en B, A unión B da B. Alcanza con que veamos el diagrama para nuestro curso. Fíjense que si A está contenido en B, está dentro de B. ¿Y qué era la unión? La unión son los que están en A o están en B. Entonces, si está en A, por supuesto que está en B. Entonces, A unión B son los que están en A o están en B. Por lo tanto, va a estar en B, siempre. Y si pienso en B, obviamente que si está en B, está en A unión B, porque alcanza a estar en B para estar en los dos. Acuérdense la definición de la unión. Alcanzaba con estar en uno. ¿Qué pasa con la intersección? En esta situación de que A esté contenido en B. A intersección B, ¿qué es? Y bueno, es el conjunto de elementos compartidos entre A y B. Fíjense que si A está contenido en B, A intersección B me tiene que dar A porque son los que comparten A y B. ¿Está bien? Bueno, entonces esa sería la justificación. Acá tienen una demostración de la primera parte para que la lean si tienen ganas. Está hecha con detalle, ¿no? Una cosa importante de ver, si ustedes analizan la demostración, esa es algo que ya hemos destacado, que siempre cualquiera de los conjuntos, en particular B,
está contenido en A unión B. En la demostración que está ahí realizada, no se usa para nada que A esté contenido en B para demostrar esto. O sea que esto vale siempre, que B está contenido en la unión. Ahora, como A y B conmutan, también también A está contenido en la unión. Sí, en los dibujitos uno ve por la definición. Y además, usando la definición y sabiendo lo que es una disyunción, que cualquier conjunto está contenido en la unión de los que forma parte. Ahora, ¿qué pasaría acá? En estos casos tan particular, cualquiera es el conjunto A. ¿Qué pueden decirme de A unión vacío? Para estar en este conjunto A unión vacío hay que estar en A o estar en el vacío. ¿De acuerdo? Ahora, desde el punto de vista intuitivo, la unión es agregarle algo al conjunto, ¿no? Si yo tengo A y lo uno con B, a los elementos de A le agrego aquellos que son elementos de B. En general es eso. O a los que están en B, si quieren, le agregan algo que está en A. Ahora, si yo lo pienso así, ¿qué sería A unión vacío? Sería agregarle algo a los elementos del conjunto A. ¿Pero qué algo le estoy agregando? Le estoy agregando aquellos elementos que están en el vacío. ¿Y qué hay en el vacío? ¿Hay elementos en el vacío? No, en el vacío no hay ningún elemento. Entonces A en realidad no le están agregando ningún elemento. Luego, esta unión me tiene que dar A. Eso es lo intuitivo. Ahora, vamos a lo lógico. Que X pertenezca a unión vacío significa que X está en A o X está en el vacío. Como X está en el vacío es falso, entonces X está en A. Y ya sabíamos que A estaba contenido en A unión cualquier cosa, por lo tanto, esta unión me da A. ¿Y qué pasa con A intersección vacío? Para cualquiera, sigo hablando. Bueno, la intersección, acuérdense que está contenida en cada uno de los que se está intersecando, porque le exigimos estar en A y estar en el vacío. Por lo tanto, si X está en A, intersección vacío, X está en A y X está en el vacío. Luego, X está en el vacío. Entonces, esta intersección está contenida en el vacío, pero también el vacío está contenido en esta intersección. ¿Por qué? Porque el vacío está contenido en todos los conjuntos. Luego, A intersección vacío da vacío. Resumiendo, cualquiera es el conjunto A unión vacío da A y A intersección vacío da vacío. Fíjense que ese conjunto vacío, respecto de la unión y de la intersección, se comporta muy particularmente, de alguna manera parecido a el número cero entre números cuando sumamos y cuando multiplicamos. Es por eso que algunos piensan como que la unión se asemeja a la suma y la intersección se asemeja al producto. En algunas cosas es cierto y en otras muy distinto. Bueno, ahora vamos a pensar en otra operación de conjuntos. Acá, aquellos que los videos les resultan largos, pueden hacer una pausa y después lo siguen mirando. Pero es bueno, como dije alguna vez, tener estas partes todo junto. ¿Por qué? Porque se usa lo anterior, entonces es medio complicado hacer un corte. Bueno, otra operación de conjuntos vamos a mirar. Esta operación se llama diferencia. Dado el conjunto A y el conjunto B cualquiera, hacemos la diferencia entre A y B, es un nuevo conjunto. Un conjunto, ¿cómo está definido? Por sus elementos. ¿Y quiénes son los elementos de la diferencia entre A y B?
Bueno, son aquellos que están en A, pero que no están en B. Así se escribe simbólicamente. A menos B es el conjunto de los X que están en A y no están en B. El símbolo pertenece tachado, se lee no pertenece, ¿eh? Y la definición de no pertenece significa no X pertenece a B. Entonces, A menos B son los X que están en A y X no pertenece a B. Fíjense que la definición de esta diferencia es una conjunción y una negación, ¿no? Está definido en términos de conjunción y negación. Bueno, vamos a mirar para el conjunto 0, 1, siendo A 0, 1 y B menos 1, 0, 1, que nos da A menos B. ¿Por qué decimos que nos da vacío? Y bueno, porque son los elementos que están en A, pero no tendrían que estar en B. Pero el 0 está en A y también está en B, entonces no lo puedo poner en la diferencia. Esta es la definición. El 1 está en A, pero también está en B, entonces no lo puedo poner en la diferencia. Luego no hay ningún elemento que esté en A y no esté en B. Entonces no hay ningún elemento que cumple esta condición, luego A menos B es el conjunto vacío. ¿Qué pasa si seguimos con el mismo A y el mismo B? Pero ahora vamos a hacer B menos A. ¿Y por qué es que me da menos 1? Y bueno, porque si pensamos en la definición, van a ser los elementos que están en B y no están en A. Bueno, entonces el menos 1 está en B. Pero, ¿está en A? No, no está. Por lo tanto, menos 1 tiene que estar en esa diferencia B menos A. El 0 está en B, pero como está en A, no lo puedo poner. El 1 está en B, pero como está en A, no lo puedo poner. Por lo tanto, B menos A es el conjunto menos 1. Ahora, acá el diagrama nos ayuda, ¿no? El único elemento que está en B y no está en A, que es esta parte, es el menos 1. Por otra parte, miren ustedes qué pasó. Hicimos A menos B nos dio vacío y B menos A nos dio menos 1. De acá claramente sacamos que la diferencia de conjuntos no es conmutativa. Y, ay Dios, la diferencia está siempre contenida en el conjunto primero que estamos haciendo la diferencia. Volvamos atrás. Fíjense, que la diferencia de A menos B nos dio vacío. ¿Está bien? El vacío está contenido en A, claramente. Y B menos A nos dio menos 1. Y el unitario menos 1 está contenido en B. ¿Está bien? Bueno, ahora otro ejemplo. Pensemos A el 0 y B el menos 1, 1. Si hacemos A menos B, nos va a dar A. ¿Y por qué? Y bueno, porque todos los elementos que están en A son nada más que el 0. ¿Y el 0 está en B? No, no está. ¿De acuerdo? Entonces, A menos B nos dio A. Y el A, obviamente, que está contenido en A menos B. Y intuitivamente, ¿qué podemos decir? A menos B son los que están en A y no están en B. Pero en este caso particular, como los que A y B son disjuntos, es decir, no tienen elementos en común, a
al sacarle lo que está en B no le saco nada. Entonces, por eso es que A menos B nos ha dado A. Bueno, acá está la demostración de que cualquier par de conjuntos A y B, siempre A menos B está contenido en A. A menos B serían los X que están en A y no están en B, recuerden eso. Entonces, sea X perteneciente a A menos B. Entonces, está en A y no está en B. Ahora, por simplificación, si tengo una conjunción, ¿se acuerdan que me puedo quedar con cualquiera de los dos conjuntos? Bueno, ¿qué me interesa quedarme? Con que esté en A, porque lo que yo quiero demostrar es que A menos B está contenido en A. O sea que así hemos demostrado. Acá pueden practicar estas demostraciones. Como dice acá, es optativo. Pero recuerden, pueden recordar lo que pasa. A menos A nos da vacío, A menos vacío da A, y vacío menos A da vacío. Pueden leerla después de la filmina. Bueno, ahora vamos a mirar otra operación. Pero para mirar otra operación, vamos a mirar lo siguiente. Vamos a pensar en, de nuevo, considerar lo que era universo. ¿Se acuerdan que algo charlamos del universo para los esquemas proposicionales? Bueno, la misma idea nos va a servir acá para definir una nueva operación que es el complemento. Vamos a considerar el conjunto de estudiantes de la Facultad de Informática y lo vamos a llamar F. Este conjunto contiene varios subconjuntos. Por ejemplo, podría pensarse en el conjunto P de alumnos de la Facultad de Informática que son alumnos de estructura de datos. El conjunto I de los alumnos de la Facultad de Informática, es decir, aquellos elementos de F que también hablan inglés. El conjunto W de elementos de F que saben manejar la web. El conjunto O de F, es decir, alumnos de la Facultad de Informática cuyo documento termina en 0. Es decir, uno puede necesitar trabajar con algunos de estos conjuntos que viven adentro de F. Es decir, que viven adentro de F, que son alumnos de la Facultad de Informática para hacer alguna tarea, por ejemplo, en el departamento de alumnos. ¿Está bien? Entonces, para nosotros, si queremos trabajar con los alumnos de la Facultad de Informática y pensar en estos conjuntos que tenemos acá, que son subconjuntos de este F, podemos establecer que ese va a ser mi universo de trabajo. Es decir, los alumnos de la Facultad de Informática, este conjunto F es nuestro universo. Es decir, el universo, recuerden que era algo relativo, es algo que uno conviene y que establece. Ahora, podría ser que en alguna investigación sociológica que quiera llevar adelante la Universidad Nacional de La Plata, ya el universo que voy a llamar U va a ser el conjunto de todos los estudiantes de la Universidad de La Plata. Ahora, ese conjunto F de alumnos de la Facultad de Informática ya no es más el universo, pero sí es un subconjunto de U. Es decir, vuelvo a decir, el universo es relativo. Depende de lo que uno quiera hacer, el universo que va a considerar. Ahora, si yo pienso en los alumnos que hablan inglés, dentro del universo que son los alumnos de la Universidad Nacional de La Plata, ya no es más el I que teníamos antes
como el conjunto de alumnos de la Facultad de Informática que hablan inglés. Seguramente que también hay aquellos que hablan inglés adentro del conjunto de estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata, se van a agregar los que hablan inglés y son estudiantes de odontología, los que hablan inglés y son estudiantes de exactas, etcétera, etcétera. Entonces, al cambiar el universo, hay muchas cosas que cambian. Bueno, en situaciones algebraicas, muchas veces el universo podrá ser los naturales, en otras veces podrá ser los reales, etc. Sigo insistiendo, la idea de universo es un conjunto que vamos a convenir por necesidad o porque nos gusta, y es la idea que es el conjunto que contiene a todos los conjuntos que se trabajan en una determinada circunstancia. No se puede hablar del conjunto de todos los conjuntos porque eso es justamente lo que trae contradicción y por eso es que se axiomatiza, la problemática de la paradoja de Russell, y es por eso que se axiomatizó la teoría de conjuntos. Bueno, entonces, para un universo U conveniente, si A es un subconjunto de ese universo, el complemento de A respecto de U es el conjunto de todos los elementos que están en U, pero no están en A. Simbólicamente se escribe complemento de A respecto de U, así se lee. Complemento de A respecto de U. Es el conjunto de los X que están en U y no están en A. Fíjense que si tengo U marcado como si fuera un cuadradito o un rectangulito y A adentro de U, porque es exigencia para poder hablar del complemento de A respecto de U, A debe ser subconjunto de U, son todos los que quedan afuera de A, porque son los que están en U pero no están en A. Desde ya que sería un U menos A, pero muy particular. Porque fíjense que en las diferencias que hicimos hoy no teníamos ninguna exigencia entre A y B cuando hicimos A menos B o B menos A. En cambio, cuando hablamos de complemento, el conjunto del cual estamos tomando su complemento tiene que ser un subconjunto del universo. Miremos el siguiente ejemplo. Pensemos en el universo A, B, C y D. Y el conjunto A, B y D. Y el conjunto B, el C y B. Bueno, vamos a considerar, obviamente que por separado, el complemento de A, que es A, B, D, respecto de A, B, C, D. Todos los que están acá son elementos que están en el universo. Simplemente se marcó con azul el conjunto A para delimitarlo. ¿Y qué me queda afuera de A y adentro del universo cuando yo me doy cuenta cómo es el conjunto A? Lo que me queda afuera de A y adentro del universo es C. Es por el elemento C. Es por eso que el complemento de A respecto de U es el conjunto unitario C. Si ahora pienso en B, que es C con B, es decir, estos dos elementos forman parte de C, que está acá delimitado por rojo. ¿Qué me queda fuera del rojo? Y me quedan A y D. Entonces el complemento de B respecto de U es A y D. Supongamos que tenemos ahora como universo A, B, C, D y E. Todo esto está marcado. A sigue siendo el de antes, A, B y D. Y B también sigue siendo el de antes, C y B. Es decir, es el rojo. Ahora, miren, ¿qué pasa? Si yo tomo el complemento de A respecto de este U, es decir, ¿qué es lo que queda afuera de lo delimitado por azul? Y afuera queda C, F y E. ¿Y qué queda afuera de B?
que es lo delimitado por rojo y adentro del universo, y quedan A, D, F y E. Por lo tanto, al haber yo cambiado el universo, nos han cambiado los conjuntos complemento de A respecto de U, complemento de B respecto de U, respecto de lo que teníamos antes. Acuérdense, teníamos otro universo, los conjuntos eran los mismos, pero obviamente al cambiar el universo, cambiaron los conjuntos, complementos, ¿no? Por eso es que se llama complemento de A respecto de U, complemento de B respecto de U, porque depende del universo el complemento que nos dan. Acá está nada más que graficado lo que pasa con A en los dos universos, lo que ya explicamos. Bueno, vamos a probar esta propiedad interesante. Probar que para cualquier conjunto A subconjunto de U, vale que el complemento del complemento de A. Bueno, eso va a salir por doble negación, porque fíjense que el complemento se definió como una conjunción más una negación. Entonces, si un X está en complemento ¿de quién? Del complemento de A. Entonces, por definición de complemento, respecto de U, se tiene que X está en U y no está en el complemento de A. Eso por definición de complemento. Ahora, ¿qué quiere decir que X no esté en el complemento de A? Y seguimos afirmando que X está en U. Entonces nos queda X está en U y no es cierto esto, que esté en U y no esté en A. Entonces, esto significa que X esté en A y que no esto, por las leyes de De Morgan, la negación de una conjunción es la disyunción de las negaciones. Entonces nos va a quedar X no pertenece a U o X no, ¿se acuerdan que era afirmativo? Entonces nos queda X pertenece a A por doble negación. Ahora, si nosotros distribuimos X pertenece a U en esta disyunción, porque es distributiva, lo hemos probado, es equivalencia lógica, nos queda X pertenece a U y X no pertenece a U. O si no, X pertenece a U y X pertenece a A. Ahora, ¿qué pasa? Miren lo que tenemos acá. Tenemos X pertenece a U y X no pertenece a U. Si eso lo llamamos P, ¿qué valor de verdad tiene P? Es una contradicción. ¿Se acuerdan? Es X pertenece a U y además X no pertenece a U. Estoy negando, estoy diciendo esto y su negación. Por lo tanto, esto es totalmente falso. Entonces, si tengo una disyunción donde uno de los disyuntos es falso, me puedo quedar con el otro. Eso dice esta ley de razonamiento. Por lo tanto, me queda X pertenece a U y X no pertenece, X pertenece a U y X pertenece a A. Ahora, si una conjunción es válida, por simplificación me queda X pertenece a A, que es lo que quería probar. La otra parte, la otra contención es más rápida y la dejo para que la miren solos. Bueno, para el universo U igual a este, A, B, C, D, E y F, y A igual a B, D, y B igual a C y B, nos piden que calculemos esta unión y esta intersección. Ya habíamos calculado quién era el complemento de este conjunto, esta la filmina de arriba.
el complemento de A, B, D adentro de este conjunto, respecto de este conjunto. Acuérdense que el complemento nos dio C, E y F. Entonces, si hacemos la unión de A con su complemento, nos da U. Y si hacemos la intersección, nos va a dar vacío. Bueno, eso va a pasar acá, y que acá nos va a dar el universo y acá nos va a dar el vacío. Y eso va a pasar siempre. Entonces, cualquiera sea un conjunto A, subconjunto de U, entonces siempre la unión de un conjunto y su complemento del universo y la intersección del vacío. Y después, simplemente hay que poner la definición y claramente que el complemento del vacío, cuánto da el complemento del vacío, van a ver que da U, y el complemento de U respecto de U va a dar vacío. Eso es simplemente usar la definición. Bueno, un resumen de los conceptos de las operaciones lógicas y de las operaciones de conjuntos y la relación con la lógica. La intersección está relacionada con la conjunción. La unión está relacionada por la definición con la disyunción. La diferencia entre conjuntos está relacionada con una conjunción y además una negación, ¿no es cierto? El complemento es una conjunción y una negación especial, esta situación, porque acá exigimos, para hablar de complemento, que le esté contenido en U. En cambio, en la diferencia no exigimos ninguna relación entre A y B. Siempre podemos hacer la diferencia. Bueno, acá tenemos un ejercicio que dice lo siguiente. Sea U el conjunto de alumnos que cursan alguna de las materias A1, A2, A3. Dice expresar en lenguaje conjuntista por operaciones convenientes los siguientes conjuntos. Los alumnos que cursan A1. Tengo alguna manera de expresarlo como sería el complemento de A, son los que cursan A1, ¿está bien? Entonces, no dice nada si los que cursan A1 podrían cursar A2 y podrían cursar A3 a la vez. Podrían cursar las 3 materias. Porque dice alumnos que cursan alguna de las materias. No dice que si cursan una no cursan la otra, ¿no? O sea que yo pondría nada más que es el conjunto A1. A1 el conjunto de alumnos que cursa A1. Así escribiría los que cursan A1. Los alumnos que no cursan A1, bueno, sería el complemento, ahí sí podría usar, que es el complemento de A1 respecto de U, porque entonces no cursan A1. Los que cursan A1 y no cursan A3, ¿está bien? Entonces, eso sería los que están en A1 y no están en A3, se podría escribir como la diferencia entre A1 menos, siendo A1 los que cursan A1 y A3 los que cursan A3, A1 menos A3. Bueno, y le dejo los otros para que piensen ustedes. Bueno, con esto damos por terminado la parte de teoría de conjuntos. Y terminamos con este video. Muy bien.